Buenos días, jóvenes. Bueno, ya estuvimos viendo la clase anterior lo que eran algunas características de los diferentes polígonos. Por ejemplo, el nombre, de dónde venía el nombre, que eran pues de los números romanos, entre romanos y griegos. Después, los perímetros, cómo se sacaba cada uno de ellos. Y bueno, pues que es la suma de todos los lados externos de un polígono. Y finalmente, el área. Y bueno, el área básicamente bueno, va variando respecto a los diferentes polígonos, pero pues podemos conocerlas todas. Y lo de la clase de hoy va a ser las diferentes partes de un polígono. Esto anótenlo porque, bueno, pues puede ser bastante importante para la hora del examen. Eh, bueno, comenzamos con los lados. Bueno, pues los lados es cada uno de los segmentos externos que va a formar el polígono. En este caso, este es un heptágono, me parece. 2, 3, 4, 5, 6, es un hexágono. Y cada uno de estos lados, bueno, pues forma la estructura completa de nuestro hexágono. Entonces, el lado L es cada uno de los segmentos que forman el polígono, son las partes principales. Después, los vértices, que está aquí señalado por una letra V, es un punto de unión, que nos dice, es el punto de unión de dos lados consecutivos. Es decir, bueno, cada que termina un lado y comienza otro, vamos a tener un vértice. Y bueno, un lado no termina hasta que no cambia de dirección. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos directo, nos topamos con esto, donde cambiamos de dirección y justo aquí tendríamos esta parte puntiaguda, que es el vértice. Después el centro, bueno, todas las figuras eh, geométricas naturales tienen un punto medio o un punto central. Y bueno, básicamente va a ser el punto central equidistante de todos los vértices. O sea, que la distancia que separa el centro de cada uno de los vértices va a ser exactamente la misma. Muy bien. Entonces, esos segmentos, esa distancia entre el vértice y el centro se va a llamar radio. Entonces, todos los radios van a ser siempre iguales. Tanto este de aquí a este vértice de aquí, como este de aquí al vértice señalado de acá. Y va a ser el segmento, bueno, que une el centro del polígono con uno de sus vértices. ¿Cuál vértice? Bueno, pues cualquiera. El radio tiene que ser siempre el mismo. Después tenemos las apotemas, que también es un segmento de recta, pero va a ser perpendicular a uno de los lados. Lo tenemos aquí señalado con azul. Y la letra A, que va a ser perpendicular a uno de los lados y que lo va a unir con el centro de nuestro polígono. Después tenemos las diagonales, aquí en rosa, señalada por la letra D, que es también un segmento de recta, pero este va a unir dos vértices no contiguos. ¿Qué quiere decir con no contiguos? O sea, no consecutivos. Por ejemplo, este vértice de aquí y este de acá, pues ya está unido por un lado. Pero si queremos unir este de aquí con esta de acá, va a ser entonces una diagonal. Y bueno, pueden haber muchas diagonales, por ejemplo, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá. ¿Vale? Las combinaciones son muchas, pero todos los polígonos tienen un número definido de diagonales, tanto de radios, vértices, lados, así como pues diagonales. Y bueno, finalmente el perímetro pues es la suma de la medida de todos sus lados, de todo el contorno del polígono. Finalmente, el área de los polígonos regulares, es decir, el triángulo, el triángulo isósceles, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono, todos esos va a estar dado por el perímetro multiplicado por el apotema entre 2. ¿Ok? Entonces, para todos los polígonos regulares, el área va a estar dada por esta fórmula. Entonces, si tenemos una figura de 100 lados, bueno, pues vamos a multiplicar en la medida de uno de sus lados por 100. Ese va a ser el perímetro. Eso lo vamos a multiplicar por el apotema, que es, bueno, una línea perpendicular, bueno, como aquí lo dice, un segmento perpendicular de uno de sus lados que lo une con el centro del polígono y lo dividimos entre 2. Entonces tendríamos ya pues nuestra área del polígono. Y bueno, ya como actividad para el día de hoy, vamos a tomar como ejemplo el hexágono.
Y vamos a responder estas preguntas y vamos a hacer un dibujo por cada una de ellas, señalando el número pues el número de partes que tiene. En la primera nos pregunta cuántos lados tiene la figura. Esto es un hexágono. Y pues nos pide que lo señalemos en el dibujo. Vamos a marcarlos con un color, más o menos como está acá, pero solo los lados. Después en un dibujo diferente vamos a señalar cuántos vértices tiene la figura, vamos a escribir cuántos tiene y señalarlos en el dibujo. ¿Ok? Después, la pregunta 3 nos pregunta cuántos apotemas tiene la figura. Si recordamos, bueno, la apotema une el centro del polígono con uno de sus lados de forma perpendicular, es decir, formando aquí 90 grados. Entonces, hacemos otro dibujo. El tercer dibujo vamos a señalar todos los apotemas que tenga esta y vamos a escribir cuántos son. Y finalmente las diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene la figura? Nuevamente en otro dibujo, van a ser 4 dibujos. Van a señalar de dónde a dónde están trazados todas las diagonales, ya saben, igual que aquí. Y bueno, van a escribir cuántos diagonales obtuvieron. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, ya saben, por el grupo. Como información, la siguiente semana vamos a comenzar exámenes. Entonces, yo creo que ya estos serían los últimos temas que vamos a ver. Todavía no tenemos fechas exactas de cuándo van a ser los exámenes. En cuanto me las pasen, yo voy a, igual que el parcial pasado, voy a grabar un video explicando a qué hora es el examen de cada grupo. Y lo voy a publicar tanto en pues lo voy a publicar en YouTube, en el canal de YouTube. Y también se los voy a mandar a cada uno de los grupos para que pues entren a verlo. Muy bien. Entonces, en cuanto me digan las fechas, el rol exacto de exámenes, yo les grabo el video y se lo subo. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda. Y bueno, esto sí, cópienlo, porque puede venir en el examen las partes de un polígono.